Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien, disfrutando de plena salud, de plena bendición del Señor, de su paz, de su reposo, de su gozo, de su presencia, en resumen. Eh, Hoy no podemos contar con la presencia del cielo de mi esposa porque por motivos de salud, pero les manda muchos saludos, muchos abrazos y los mejores deseos siempre. Así que los saludamos a todos donde quiera que se encuentren y les damos un abrazo fraternal desde aquí, esperando de verdad que el Señor siempre sea en la conciencia de cada uno porque es donde Él habita en nosotros. Muy bien, hoy tengo un tema importante, como todos los que es lo que enseña la palabra de Dios, y espero que usted esté hoy presto a escuchar la palabra de Dios. Y cuando digo presto es como Él dice, allá en Deuteronomio capítulo 28, atentamente para guardar y para poner en obra todo lo que Él dice, porque es así como recibimos la bendición de Dios. No se trata de cumplir mandamientos, se trata de hacer como Él dice, como un padre amoroso que enseña a su hijo, no que obliga a su hijo, y le enseña cómo vivir de una manera mucho mejor, aún en medio de tantas cosas que estamos viviendo hoy, en medio de tanta desesperanza, sobre todo. Y el mensaje central, pues dándonos la esperanza de tener una vida más allá de esta con Él, junto a Él, por siempre, por la eternidad. Y ojalá usted tenga un diccionario, aunque yo entiendo y creo que usted sabe más o menos la definición de eternidad, espero que tenga un diccionario y un diccionario de sinónimos que le amplíe el significado de esa palabra eterno o eternidad, para que entienda de una vez y por todas que la vida no es esta, no es solo esta, esto es como un milímetro en una regla de 10.000 metros, ¿sí? Algo así, la vida nuestra aquí es muy pequeña en comparación con la eternidad. ¿Y cómo logramos todo esto? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que podemos gozar de esa salvación de Dios? Pues hermano, es a través de la justicia que se aplicó por Dios en Jesucristo, en su muerte y resurrección. La justicia de la fe en Cristo, que hoy pues voy a tratar de ilustrar y demostrar a través de la palabra lo que esto significa y lo que esto trae. Voy a comenzar con una escritura que la semana pasada cité, porque es fundamental en la formación de la fe en Jesucristo y lo que ello significa, que es creer en Jesucristo. No es solamente decir yo creo, no es entrar en un cumplimiento de prácticas, de ritos y de normas para creer, para demostrar mi creencia en Jesucristo, es entender lo que Él hizo, es saber lo que Él hizo y por qué lo hizo y para qué lo hizo y cuál es nuestro beneficio en todo esto. Ahora, la escritura que voy a citar va a poner cada cosa en su lugar, es decir, la justicia de Dios, a Jesucristo mismo dentro de esa justicia, el que, el que cree en Él, en lo que Él hizo en la cruz y las consecuencias para el creyente. Sobre todo en estos días, hermano, que el mundo está por celebrar la Semana Santa. Y a propósito, y espero nadie se ofenda con esto, pero hay que dar explicaciones, porque mucha gente no comprende la esencia de la muerte y resurrección de Jesús. Eh, la celebración de la Semana Santa no es requerida por el Señor, pero en ella resalta todo sobre la duración, el proceso lamentable de tortura, de desprecio y de maldad de los hombres sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y muy poco se hace énfasis en la resurrección. Son 3 o 4 días en este proceso de muerte y todo lo que murió y lo que sufrió, y entonces la gente se enternece y llega a postrarse y lloran y oran y en fin, es como cuando una persona muere y entonces oran por el muerto y ya para que ya está muerto. Amén, son creencias que nos han infundado, eh,
simplemente porque el hombre le pareció que era así. Pero eso no enseña la Biblia. Amén. Y entonces se practica esta fiesta por muchos, aún de una manera muy tradicional, sin conocer u olvidando, o mejor, desconociendo lo que realmente significa la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora, la siguiente escritura, por favor, le pido, anote la cita, ¿sí? Anote la cita, no se quede solo con lo que yo le pueda decir. Vaya usted mismo sobre ella, léala todas las veces que la necesite, medite en ella, pero pídale sabiduría a Dios, porque el Señor cumple sus promesas. Y dentro de lo que Él nos promete es que si le pedimos sabiduría, pues Él nos la va a conceder, Él nos la va a dar. Entonces, es una cuestión simplemente, no es como cuando le decimos a Dios, dame sabiduría, no es, ¡tan! Ya, tú eres sabio. No es una cuestión así como magia, como fortuita, como que algo que pudo hacer el Señor que es maravilloso. No, esto es metiéndose y el Señor nos va dando a entender, nos va dando a entender. Vamos comprendiendo. Amén. Entonces, esa escritura está en Romanos, Romanos capítulo 4, versículos 2 al 8. Romanos 4, versículos 2 al 8. Porque si Abraham hubiera sido declarado justo por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Y fíjense, perdón, un paréntesis. Siempre está relacionando y citando la misma escritura como referencia de lo que se habla en el Nuevo Testamento. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en el que declara justo al impío, su fe es contada como justicia. Su fe es contada como justicia. Como también David declara la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor de ningún modo imputará pecado. Entonces, la justicia de la fe en Cristo es la que cobija al creyente de su propia justicia, de sus propias obras, que para Dios sencillamente son vanas, o como dice la misma escritura, trapos de inmundicia que se usaban en aquel tiempo por las mujeres en sus periodos menstruales. Entonces usaban trapos, a esto se les llamaba trapos de inmundicia. El Señor compara las obras nuestras, nuestra justicia, con esas cosas. Ahora, esta escritura desbarata todo lo que se enseña sobre las obras que las personas deben hacer para ganarse el amor de Dios. Como si el amor de Dios pudiera ganarse. Es algo imposible, hermanos. Nadie puede ganarse el amor de Dios por sí mismo. Sencillamente porque Dios ya decidió amar a la humanidad por amor a Él mismo. Amén. Y cuando lo decidió, lo enseñó a través de sí mismo en la persona de Jesús. Es decir, la Biblia nos enseña que Jesús es Dios que se hizo hombre. Dios cogió forma de hombre, encarnó. Amén. Y usted solo piense en lo que es el amor de Dios. Siendo Dios, que no nos cabe en nuestra mente, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que nada puede contenerlo, porque no es limitado, decidió encajonarse en un cuerpo como este, limitarse a un cuerpo como el nuestro, tal cual, con las mismas emociones, pensamientos, sentimientos, cosas de esto. Y vino él a enseñarse a sí mismo como el Padre, porque recuerden que el Señor dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces él vino a enseñarnos a él mismo
en una manera que pudiéramos reconocerlo, la misma forma nuestra, para enseñarnos, para decirnos lo que Él iba a hacer por la humanidad y además para enseñarnos a vivir de la manera correcta que nos es beneficiosa a nosotros. Entonces Jesús en sus enseñanzas, en su sacrificio y su resurrección, enseña al Padre y el amor del Padre por nosotros. Entonces, no es que nadie se vaya a ganar el amor de Dios, que ya Dios nos amó a todos, sin excepción, al malo, al bueno, al que se cree más bueno, en fin, al que no cree en Él, a todos vino a salvar. ¿Por qué no todos son salvos? Pues porque no todos creen en Él. Entonces, el filtro, digámoslo de esta manera, que Dios usa, o la condición que Dios usa es créanme en lo que yo he hecho por ustedes, en forma de hombre. Créanme. Y si no creen, pues esa es la única manera de ser salvos. Entonces, el único requisito es que entendamos lo que Él hizo, la razón por la que lo hizo y lo que derivó esta acción para todo el mundo. Él no nos invitó a que celebráramos su muerte y nos lamentáramos por su muerte. Al contrario, nos invitó a festejar que Él en su muerte venció lo que se oponía a que estuviésemos con Él, a que celebráramos la vida, pero no la vida que nosotros conocemos, que el mundo dice que debemos tener o que debemos disfrutar, sino la vida que Él quiere que nosotros vivamos para disfrutarlo. Es como si se hubiese abierto, hermano, la puerta a un paraíso para todos, algo que todos queremos, imaginamos, un sitio de paz, de tranquilidad, perfecto, donde no hay nada que nos agobie, donde no hay amenazas, donde no hay ningún sentimiento negativo, donde no hay tristeza, donde no hay deterioro, donde es perfecto todo. Ese es el paraíso. Y se abre esa puerta para todos. Pero los únicos que pueden entrar son los que vayan por el camino adecuado, que no se cobra. La única exigencia, no hay otra exigencia, es que sigamos las indicaciones, las señales que conducen a este lugar. Más o menos, estoy hablando como en una metáfora. Ahora, ¿cuáles son esas señales para llegar? Son las de entender, abrazar y vivir en lo que enseña la cruz y quien murió en ella y resucitó. Esas son como las señales de tránsito que hay que seguir para llegar, para ir por ese camino, porque el que no las siga, pues está perdido. Y no hay forma que el hombre encuentre esas señales de otra manera. Entonces, de eso se trata la justicia de Dios, donde lo que creemos las personas como justicia, lo que nosotros pensamos que es justo, no cabe. Donde nosotros creemos que es así como así, no cabe, eso no sirve a Dios. Amén. Usando el mismo ejemplo, solo hay un camino que conduce al paraíso. Ese lugar maravilloso que todos anhelamos conocer, aun cuando no comprendemos todo lo maravilloso que es, porque no lo conocemos, porque no nos, por más que tratemos de imaginarlo, en la tierra nunca lo hemos vivido. Lo anhelamos, diseñamos fantásticamente cosas, ilustramos por medio del cine y la televisión, cosas maravillosas y son paisajes maravillosos, pero aún así se queda corto en lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, por más que el hombre trate de llegar allí por sus propios medios o sabiduría, no lo podrá hacer porque no es un camino que tenga las características que ellos ya conocen, que acostumbran o que creen que es. Es como voy a poner el GPS para ver por dónde llego. ¿Sí? No, no, no. Es lo que él diseñó, como él diseñó, y solamente se adquiere por fe. Por fe. El GPS de Dios es fe. Amén. Fe en lo que Él es, en lo que Él hizo. Eso es, esa es la manera de llegar allá. Ahora bien, ¿cómo llegamos nosotros a ese paraíso, a esa salvación? Pues bien, las escrituras que leímos al comienzo nos dan una gran enseñanza sobre lo que es la justicia de la fe en Cristo. La justicia que Dios requiere para que
podamos todos ser exentos de pecado y por ende de condenación eterna. Y por favor, note la palabra eterna, como le dije al principio, significa que no tiene fin. Significa que en lo que conocemos como muerte, cuando deja de funcionar nuestro cuerpo, no es el fin de la existencia. El consciente nuestro, lo que le da vida al cuerpo, sigue eternamente. Pero el problema es, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Entonces, cuando uno no tiene la certeza, cuando uno no entiende, no conoce lo que el Señor dice, pues el miedo en esos momentos, y para los que quedan, abunda. No estoy hablando de la tristeza del desprendimiento de un ser querido, porque es genuino, eso es normal, eso nos pasa a todos. Amén, estamos acostumbrados, estamos familiarizados y entonces separarnos implica siempre dolor. Pero cuando entendemos lo que significa esa separación y hacia dónde van los que han creído en el Señor Jesucristo, esto nos debería llenar de paz, de gozo. Amén. Porque eso entendemos es salvación. Y eso se trata entonces de estar junto a Dios y lo que Él representa, que es amor, paz, benignidad, misericordia, paciencia, gozo, perfección. O lo contrario es estar separados de Dios, que es también junto al que está echado o va a ser echado al lago de fuego, que es el causante de todo mal en la tierra, el que creyó que podía ser como Dios, igual a Dios y ocupar su lugar. El que hizo que la humanidad entrara en imperfección, conociendo la enfermedad, la violencia, la inmoralidad, la tristeza, la vergüenza y todo lo negativo. Y ese es Satanás. Entonces, dos destinos, uno junto a Dios, otro junto a Satanás, que es, como les dije, el creador de todas estas cosas negativas. Y el reino de Satanás, donde él estará, será de tormento eterno, porque él no conoce el bien, él es el mal. Ahora solo piense, si está ahí gobernando él y él es el originario de todo lo malo, todo lo que es contra la paz y el gozo y lo que es perfección, lo que él quiere es destrucción, no construcción, pues allí no hay paz, allí no hay esperanza de ninguna clase, no hay algo que pueda indicar un microsegundo de tranquilidad. Eso lo enseña la palabra de Dios, yo no me lo estoy inventando. Pues obvio que hoy no es el tema, pero cuando investigamos, cuando vemos en el Apocalipsis, sobre todo cuando vemos las profecías, pues eso es lo que enseña. Es un lugar de tormento. En los evangelios, allá en Mateo, si no estoy mal, está la historia del rico y el pobre, que nuestro presidente ha hecho famosa esa escritura en estos días hablando del rico Apolión y el pobre, pero creo que no entiende qué significa esto. Pues ahí describen que el rico está en un lugar de tormento no por el hecho de ser rico, sino porque se olvidó de la compasión y el amor hacia los demás. Entonces la justicia de Dios, que se caracteriza por su amor y misericordia, que en términos de Biblia es la gracia, consiste en que Él mismo, a pesar de que la humanidad lo ha rechazado, no quiere conocerle, no cree que exista, ha hecho todo para que ninguno se pierda, sino que estemos con Él, y eso se llama el paraíso. Es el lugar donde Él está. Amén. Y el camino señalado por Él para llegar a ese lugar exclusivo es solamente a través de Él mismo, en la persona de Jesucristo. El único libro que enseña esto, de los libros sagrados, o que el hombre considera sagrados, no enseñan esto. El único libro que enseña a Dios, donde Dios se da a conocer, cómo podemos llegar a conocerle y cómo vivir para mantenernos bajo su providencia divina, pues es la Biblia. Obviamente, Satanás ha hecho el trabajo excepcional
de hacer ver la Biblia como un libro primitivo, como un libro de cuentos, de fábulas, un libro bien escrito, bonito, que inspira, pero que fue hecho por hombres o inspirado por hombres, porque sí fue escrito por hombres, pero fue inspirado por el Espíritu Santo en ellos, que les dio a escribir lo que ellos escribieron. Entonces la justicia de la fe en Jesucristo nos enseña que es bienaventurado aquellos a quienes se les perdonan todas las iniquidades. Todas, hermano. ¿Cuáles son todas? Pasadas, presentes, futuras. Todas. Todos sus pecados, todas sus faltas, que el hombre no es capaz de hacer, el hombre no perdona. El hombre perdona lo que cree que debe perdonar o puede perdonar. El hombre no perdona y su dicho es que perdone Dios porque yo no perdono. El hombre dice también es que eso es imperdonable. Y resulta que eso va contra la lógica de Dios y la lógica de Dios es yo perdono. Porque ustedes han sido víctimas de Satanás y ustedes entraron y vivieron en maldad por causa de Satanás que los sedujo, porque Satanás es engañador. Y yo los hice a ustedes especialmente el último día para ponerlos en mi creación especial, pero Satanás los engañó y los llevó, y ustedes son mi objeto, querido. Ustedes son el efecto de mi amor, el objeto de mi amor. Entonces Dios no nos iba a dejar solos. El hombre no puede entender eso. El hombre no puede entender que todos los pecados son perdonados por Dios. Todos menos uno. Bienaventurado aquellos a quienes sus pecados les son cubiertos. Bienaventurado aquellos a quienes el Señor de ningún modo se les imputará pecado. Se les hará responsable de pecado. Eso dice la Escritura. Eso mandó decir Dios. El problema ¿es capaz nuestra justicia, nuestra mente, de aceptar esa justicia de Dios? Todos pecamos, pero solo la fe en la justicia de Jesucristo nos exime de ser responsables de nuestros pecados, porque eso decidió Dios y esa es su soberanía. ¿Quién le va a decir a Dios que está mal hecho? Dios es perfecto, Dios es el creador, Dios es soberano, Dios es el dueño de todo. ¿Quién le va a decir a él que está haciendo mal? El único pecado del cual alguien no será exento es la incredulidad. Pues piense, hermano, si para, si para ser salvo debo creer en Dios y lo que Él dice y lo que Él hace, y yo no creo en eso, pues no soy salvo. Es así. Es decir, creer que todo lo que enseña el Señor a través de su palabra es un cuento fabuloso y nada más, y que no tiene ese efecto alguno en nadie, y que simplemente son fábulas, metáforas o historias para controlar a las personas, eso se llama incredulidad. Y eso no tiene perdón de Dios. ¿Por qué? Porque la gente decidió entonces su propia justicia y yo hago como yo quiera y yo vivo como yo quiera y yo me salvo porque yo soy bueno y porque yo no le hago mal a nadie. Entonces esa es la propia justicia y Dios dice, todos pecaron. ¿Y qué pasa con que todos pequemos? Pues que el pecado, conforme a la ley, conforme al diseño divino, el pecado produce muerte espiritual y la muerte espiritual es separación de Dios. No desaparición, no exterminio, dice separación de Dios porque fuimos hechos eternos en nuestro interior, nuestra alma es eterna. Ahora, el asunto en la mente humana es que todo lo juzga conforme a su lógica, a lo que él ha entendido, a lo que él puede comprobar, la capacidad de probarlo todo aún científicamente, porque esa es una mente científica en la mayoría de los casos. Los científicos, los que han desarrollado su mente a punta de ciencia, pues no creen en la fe, no tienen fe, sino en lo que pueden comprobar. Ahora yo le pregunto, pero ¿cómo la eternidad como un científico no puede comprobar la eternidad? Porque materialmente la existencia de Dios, aun cuando la creación habla de su existencia, no puede probar a Dios porque Dios no es materia, entonces le cuesta trabajo creer.
Amén. Pero Dios dice en su palabra, es que el que observe lo que he creado, los cielos y la tierra hablan sobre mí. Pero pues el científico no ve a Dios, entonces Dios no existe. Amén. Y mucho menos va a creer en lo que está escrito en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por fe, bajo inspiración del Espíritu Santo, para fe. Amén. Ahora, el punto es, hermano, que solamente cuando llegue el momento del encuentro cara a cara con el Señor, sin que nadie nos explique, sin que nadie tenga argumentos válidos para justificar su incredulidad, pues todo va a ser revelado y cada uno se va a dar cuenta, va a entender exactamente, perfectamente lo que creyó, lo que quiso, lo que hizo. Amén. Y va a entender la realidad de la existencia de Dios, porque dice la palabra que todos vamos a verlo. Entonces será cuando comprobemos que lo que dice la Biblia es cierto, en toda su magnitud. Porque cuando usted vive como enseña la Biblia, puede comprobar que las promesas de Dios son verdaderas. Analice por favor la siguiente escritura. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Es la razón por la cual el orden mundial no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces lo que estamos viviendo aquí en la fe todavía no refleja lo que Dios quiere que seamos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser desprendidos de estos cuerpos. Los cuerpos ya son imperfectos, el pecado los dañó, cualquiera sea el pecado, ajeno o propio. Estamos entonces, nosotros mismos nos condenamos a terminar la vida, la existencia como la conocemos en estos cuerpos aquí. Pero no somos todavía lo que el Señor quiere que seamos. ¿Cuándo lo vamos a entender? Cuando lo veamos a Él cara a cara. Ahora, fíjense algo. Ahora somos hijos de Dios. El mundo no entiende esto porque el mundo no conoce a Dios. Amén. Cuando uno conoce a Dios, la reacción debería de ser de todos de creer. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. Ahora, hay mucha gente inclusive que celebra la Semana Santa, celebrando la muerte de Jesús, pero no conocieron a Jesús. Entonces, ¿por qué la celebran? ¿Sí? Si no lo conocieron, ¿por qué la celebran? Algo nos ha enseñado la existencia de Jesús y esa enseñanza es exclusiva de la Biblia, pero ha sido tergiversada la enseñanza. Entonces, ¿quiénes somos los hijos de Dios? Los que hemos creído, los que hemos aceptado su verdad, los que podemos entender su verdad y acogemos su verdad y queremos vivir conforme a esa verdad. Entonces podremos verlo en su perfecta santidad, en su trono, donde separará a los que creyeron en él y los que no. Los que no creyeron en su justicia y prefirieron creer en lo que ellos pueden, quieren y hacen. Se me metió la perrita. Cielo. Entonces los que no creyeron en su justicia y prefirieron creer en lo que ellos pueden, quieren y hacen, lo verán enseñándoles sus propias vidas, sus acciones, sus obras, sus palabras, sus momentos, que ellos decidieron vivir según su sabiduría. Los que creyeron y los que no creyeron. Los que creyeron en lo que es de Dios y que se enseña y los que no creyeron porque decidieron creer en ellos mismos, en lo que ellos son capaces, en lo que ellos decidieron creer. Mire esta escritura. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Entonces aquí están el libro y los libros. El libro es y es interesante darnos cuenta que hay un libro y hay otros libros. Otros libros donde están escritas las obras de cada persona y hay un libro donde están escritas los nombres de algunas personas. ¿Quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Los que creyeron en Jesús y se acogieron a su justicia. ¿Quiénes son los que están escritos en los otros libros? Pues los que decidieron que por sus obras iban a ser justos, o eran buenos, o no necesitaban de nada más, ellos les van a ser mostrados los libros. Aquí está todo lo que usted hizo. O sea, es como usted se le olvidó, pero nosotros no, y aquí está. Usted decidió creer en esto. Usted desechó lo que hicimos por usted. Amén. Es más o menos. Entonces, dudar de lo que Dios hizo por nosotros es pecado. Dudar de que hemos sido perdonados es pecado. Porque lo que Dios quiere, hermano, es que todos podamos acercarnos a Él sin ningún temor, porque cuando creemos en su justicia, ya hemos sido librados de ese juicio horrendo. Pero los demás van a pasar por el juicio. Cuando Abraham dudó y habló negativamente, cuando él se opuso a lo que Dios le enseñaba, y que le estaba diciendo Dios, hey, mira las estrellas, voy a hacer una nación de ti, te voy a dar un hijo. Y Abraham dudó. Abraham puso primero su lógica. Abraham dijo, pero es que yo ya estoy viejo, y es que mi mujer está vieja ya, no puede. Pues Dios no lo escuchó, Dios no estuvo con él. Más bien, no puso atención y listo. Entonces quédese ahí un momentico. Cuando Abraham lo alabó, cuando Abraham decidió creerle, pudo Dios mostrarle su gloria. Abraham vio su gloria. Lo mismo pasó con Sara. Cuando Sara desobedeció, y recuerden que Sara se burló de la noticia que le trajo el ángel, cuando tuvo temor, cuando todo lo que le decía le parecía ilógico, inconcebible, pues sencillamente Dios no la vio. Pero cuando alabó a Dios, pudo ver la gloria de Dios. Usted va al libro de Hebreos capítulo 11, ojalá lo lea, Hebreos 11, y vamos al versículo 11. Y mire lo que hizo, lo que pasó con Sara cuando Sara se atrevió a creerle a Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué dice? Creyó que era fiel el que lo había prometido. Alabó a Dios. Creer a Dios es alabarlo. Hacer como Dios dice es alabarlo. Hacer como Dios dice recibe su bendición. Entonces, cuando leemos ese capítulo donde se resalta la fe de Abraham en Dios, por la cual él fue justificado, porque no fue justificado por otras cosas, sino por la fe en Dios, fíjese y usted note que allí en ese libro, en ese capítulo, ni en ninguna otra parte, solo en la historia del mismo Abraham, nunca se resaltan sus errores. Nunca. Porque para Dios lo que le es justicia es la fe en él. Amén. Para Dios lo que justificó a Abraham fue esa fe que manifestó una vez, se convenció de lo que Dios le decía.
Y lo mismo Sara. Por eso en el capítulo de la fe nos enseña que así es como se produce la fe. Ahora usted va al capítulo 10 de Hebreos y vamos a leer versículos 22 y 23. Hebreos 10, 22, 23. Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, escuche, certeza de fe, convicción, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniendo firme, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, ¿cuál es esa profesión de nuestra esperanza? La fe en Él. Manténgase firme en la fe en Él. No dude de la fe en Él. No tenga temor de la fe en Él. Amén. Y eso es un corazón sincero. Certidumbre de fe. Ahora bien, para los estudiosos, si siguen leyendo ese capítulo, y quiero tocar este tema porque lo van a encontrar si lo siguen leyendo, y que no haya confusión, en Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si continuamos pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Qué es lo que está hablando el autor de Hebreos? Pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La justicia de lo que Él hizo por nosotros. Esa es la verdad. ¿Ven? Si usted continúa pecando, y fíjense que dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, ¿qué es continuar pecando? Que no cree en el sacrificio. Si no cree en el sacrificio, no hay otra clase de sacrificio, no va a haber más sacrificios para el perdón de pecados. Entonces no se trata en este pasaje de algún pecado de ignorancia o de omisión o de debilidad que podamos tener, que podamos cometer. El pecado de este contexto es el de apostatar de la fe y volver al judaísmo, es decir, a vivir por ley, conforme a la ley. Y por eso el énfasis. ¿Cómo es vivir por la ley, hermano? Hay 10 mandamientos, a esos 10 mandamientos se le agregaron 603 mandamientos más. La palabra es clara en decir que el que vive para la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque la maldición es que si usted no cumple estrictamente cada uno de los mandamientos, usted está muerto espiritualmente, separado de Dios. Punto. Entonces, si usted sigue viviendo conforme a esa justicia, usted está bajo condenación y en el momento que usted rompa una de esas leyes, pues usted está separado de Dios. Así de fácil. Por eso Jesucristo murió para cumplir completamente la ley y en esa justicia nos cubre a nosotros y vivimos por fe en Él. Entonces el que decida desechar eso, no creer en lo que hizo Jesucristo, pues está bajo condenación. Punto. No va a haber más sacrificio. Ahora, el versículo 29 nos da la razón. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó, escuche, al Hijo de Dios, no la ley, al Hijo de Dios? Es decir, consideró inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajo el Espíritu de gracia. ¿Cuánto, quién va a perdonar al que le dio las señales de la salvación? Acuérdense del ejemplo, ¿sí? Si esto fue lo que Dios hizo por usted y usted lo pisotea, usted no lo cree, eso es pisotearlo. Pues entonces, ¿qué castigo va a merecer? Pues el que él decidió merecerse. Punto. Si le tiraron el salvavidas, no lo cogió, ¿qué le espera? Entonces se desprecia lo que Jesucristo hizo para volver a tratar de entrar al paraíso siguiendo las instrucciones de la propia prudencia e inteligencia, lo cual dista opuestamente a la fe en Jesucristo. Y del 10 pasamos entonces al 11, donde entra de lleno a explicar la fe por medio de ejemplos de hombres y mujeres normales, comunes, vulnerables como usted y yo, que solo creyeron e hicieron como Dios les dijo. Si usted lee la historia de Abraham, hermano, se va a dar cuenta de que no fue perfecto. Es más, muchas veces desobedeció a Dios y se equivocó. Y cuando esto hizo, simplemente Dios como que no estuvo ahí con él. Lo dejó a sus propias conclusiones y decisiones.
Pero cuando volvía a hacer caso a lo que Dios le decía, entonces Dios le manifestaba su gloria. Y eso es lo que se llama justicia por fe en Jesucristo, en Dios, en la palabra. Que todo al final es lo mismo, es Dios. Bueno, hermano, espero que haya disfrutado de esta enseñanza hoy y que le pueda ilustrar un poco más sobre lo que es la gracia, sobre lo que es la fe. Y recuerde, esto es todos los días, construir una fe en la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es su justicia? ¿A cuál se quiere acoger usted? Dios nos da la salida, pero si el hombre no la recibe, pues se queda atrapado. Amén. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse con nosotros. Gracias por apoyarnos. Gracias por animarnos a seguir. Gracias por sus oraciones, que sabemos hacen por nosotros, así como nosotros oramos por ustedes. Damos gracias a las personas que nos ayudan económicamente a seguir adelante. Gracias y que Dios prospere conforme a su fe, conforme a su voluntad. Prospere su fe en Él. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ilustra, que nos enseña, que nos corrige y que nos lleva por el buen camino. No nos permitas, por favor, divagar, poner en tela de juicio tu palabra. Que tu palabra se vuelva vida en nosotros. Ayúdanos y recuérdanos cada momento lo que hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.